Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor, pidiendo que venga su Espíritu, que vaya configurando en nosotros a través de esa palabra el hombre nuevo y el mundo nuevo. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 10 al 17. Querido hermano, tú seguiste paso a paso mi doctrina y mi conducta, mis planes, fe y paciencia, mi amor fraterno y mi aguante en las persecuciones y sufrimientos, como aquellos que me ocurrieron en Antioquía, Iconio y Listra. Qué persecuciones padecí, pero de todas me libró el Señor. Por otra parte, todo el que se proponga vivir como buen cristiano será perseguido. En cambio, esos perversos embaucadores irán de mal en peor, extraviando a los demás y extraviándose ellos mismos. Pero tú permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado, sabiendo de quién lo aprendiste y que desde niño conoces las Sagradas Escrituras. Ella puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. Toda escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la virtud. Así el hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda obra buena. Palabra de Dios. Salmo 118. Mucha paz tienen los que aman tus leyes, Señor. Muchos son los enemigos que me persiguen, pero yo no me aparto de tus preceptos. El compendio de tu palabra es la verdad, y tus justos juicios son eternos. Los nobles me perseguían sin motivo, pero mi corazón respetaba tus palabras. Mucha paz tienen los que aman tus leyes, y nada los hace tropezar. Aguardo tu salvación, Señor, y cumplo tus mandatos. Guardo tus decretos, y tú tienes presentes mis caminos. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 35 al 37. En aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿Cómo dicen los letrados que el Mesías es hijo de David? El mismo David, movido por el Espíritu Santo, dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La gente, que era mucha, disfrutaba escuchándolo. Palabra del Señor. Muchas veces podemos caer en el error de pensar que el mandato de Jesús es celebrar la Eucaristía, y eso nos bastaría para identificar nuestra vida con Él. Y no es del todo erróneo, pero el mandato de Jesús es de ir por el mundo y a través de su palabra construir el reino nuevo, libre de toda corrupción, egoísmo e injusticia. Dios creó el cielo y la tierra a través de su palabra, que es fuente de vida, pero hace un cielo nuevo y una tierra nueva a través de su palabra salvadora, que es su Hijo Jesucristo, encarnado en nuestra realidad humana, Dios y hombre verdadero. Y por eso Jesús envía a sus discípulos por el mundo, llevando esa palabra que, como espada de doble filo, penetra hasta lo más íntimo de la persona, creando desde lo más profundo del hombre al verdadero hombre, movido solo por el amor. Ayer Pablo decía a Timoteo que llevaba cadenas por ser testigo fiel de esa palabra que cambió su camino y lo constituyó en apóstol de los gentiles, pero que esa palabra no está encadenada, porque tiene la fuerza del Espíritu Santo, que hace nuevas todas las cosas, y como un terremoto, un fuego y un viento impetuoso, transforma al hombre viejo
haciéndolo un hombre nuevo revestido de Cristo. Jesús dice a Marta, la hermana de Lázaro y María: tú te preocupas por tantas cosas. María ha escogido la parte mejor y nadie se la quitará. Pues esa parte mejor que María había escogido era estar a los pies del Maestro, escuchando su palabra y ungiendo sus pies con el perfume de nardo finísimo, que indica la actitud de la esposa que hace esparcir por toda la casa, que es la iglesia, el buen olor de Cristo, el perfume fresco y finísimo de la resurrección del Señor. Por eso el mandato de Jesús es llevar esa palabra de vida, para que escuchada pueda entrar en los corazones y en un movimiento violento, interior, transformar toda la vida de la persona, de tal manera que, como Pablo, se pueda decir: en efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado, y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:19-20. Por eso el poder de esa palabra es configurar a la persona con Jesús, de tal manera que el discípulo se constituya en modelo fiel de aquel a quien imita, de modo que, como Pablo, pueda decir: sed mis imitadores, como lo soy de Cristo. Os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como os las he transmitido. 1 Corintios 11, 1-2. Es cuanto reconoce Pablo de la fidelidad del apóstol y obispo Timoteo. Tú seguiste paso a paso mi doctrina y mi conducta, mis planes, fe y paciencia, mi amor fraterno y mi aguante en las persecuciones y sufrimientos. Como vemos, no es el orgullo y la soberbia lo que mueven al apóstol a reconocer su trabajo, su esfuerzo, sus luchas, su tenacidad, su perseverancia y los frutos de su trabajo. Ni mucho menos está movido de una manera altanera, prepotente y superficial a seguirlo a él, como si el fruto de su trabajo y de su palabra anunciada hubiesen dependido de su sabiduría, capacidad e iniciativa. En 1 Corintios 3:4 siguientes deja claro a quién sigue y a quién imita. Dice: cuando dice uno, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, ¿no procedéis al modo humano? ¿Quién es pues Apolo? ¿Quién es Pablo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y cada uno según lo que el Señor le dio. Yo planté, Apolo regó, mas fue Dios quien dio el crecimiento, ya que somos colaboradores de Dios, y vosotros campo de Dios, edificación de Dios. Pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo. El cristiano en el mundo está llamado a seguir a Cristo, a configurar su vida con Él, pero a la vez, el cristiano, como imitador de Cristo, está llamado por el ejemplo de su vida, por el amor y por el servicio a los demás, a despertar en los otros el mismo deseo de conocer, amar y seguir a Jesús. Era cuanto decían de los primeros cristianos: miren cómo se aman, y todo lo ponían en común, y nadie pasaba necesidades, porque eran asiduos a la palabra anunciada por los apóstoles, y era esa misma palabra la que en las persecuciones creaba las comunidades y las iglesias locales, hoy diríamos las iglesias particulares. Por eso Timoteo, siguiendo en todo a Pablo, sigue a Cristo y hace que otros también lo sigan. Hoy nos tendríamos que preguntar si también nosotros somos fieles en las luchas, pruebas y dificultades y tareas por las que pasó Cristo y han pasado todos aquellos
que incluso han derramado su sangre y han sufrido incontables vejámenes, calumnias, desprecios, injusticias, por mantenerse y mantener firme esa palabra que hace libres, tenaces y constantes. Pablo, como Jesús, no se basan en falsas ilusiones. Por eso dice: por otra parte, todo el que se proponga vivir como buen cristiano será perseguido, como ya lo decía Jesús a sus discípulos. De ahí que invite a Timoteo a mantenerse firme en lo que ha aprendido y a lo que se le ha confiado, sabiendo de quién lo aprendió desde niño. Bellísima alusión al deber y obligación que tienen los padres respecto a sus hijos, de enseñarles a conocer la Sagrada Escritura, pues el hogar es la primera escuela de la fe, donde se fundan las bases sólidas e inamovibles de la palabra de Dios, que, como dice el mismo Pablo, toda escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la virtud. Así el hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda obra buena. Como vemos, no hay que tener miedo a esa palabra, aunque tantas veces nos golpee duramente y nos haga caer de nuestras falsas seguridades o nos saque de nuestra ignorancia, porque ese es el fin de la palabra de Dios: sacudir todo lo que esté corrompiendo a la persona, desfigurando ese verdadero rostro de Dios que en el amor hay en cada uno de nosotros y que Cristo ha configurado con su predicación, muerte y resurrección. Nuestra tarea entonces respecto a la palabra de Dios es continuar a aprender, no dar nada por sabido, porque Dios es siempre misterio y siempre tiene una palabra nueva. Él sabe acomodarse a las realidades y exigencias nuevas del hombre y del mundo. Solo sé que nada sé, decía Sócrates. Y San Agustín decía: ay de mí que ignoro cuanto ignoro. El cristiano está siempre en actitud de escucha, como María, la Madre del Señor. No entendía, pero meditaba todo en su corazón. O como María, la hermana de Lázaro, a los pies del Maestro. El discípulo escucha la palabra escrita que encontramos en la Sagrada Escritura y es fiel a ellas y a su interpretación sin acomodarla a su amaño e interés. Por eso es fiel a la doctrina y autoridad de la Iglesia que ha recibido del Señor este encargo. Quien a ustedes los acoge, me acoge a mí. Te ruego por los que creerán en la palabra que ellos anunciarán, para que sean uno. El cristiano es fiel a la palabra proclamada con la boca y con la vida de quien ha recibido este ministerio. Palabra que se anuncia en los acontecimientos de la historia y en las situaciones personales de la existencia de cada uno. Dice Andrea Tessarolo: ser discípulo de la palabra significa dejarse crear incesantemente por ella y ser palabra viva, semilla vital, capaz de suscitar vida en los otros. San Pablo decía a Timoteo, San Pablo no decía solo a Timoteo: tú me has seguido en la enseñanza, sino que agregaba: más aún en la conducta, mis planes, fe y paciencia, mi amor fraterno y mi aguante en las persecuciones y sufrimientos. Por eso la palabra involucra toda la persona, su ser, su pensar y su actuar, como el Padre involucró toda la vida de Jesús, que no hacía otra cosa que hacer la voluntad del Padre, como dice a Felipe en la última cena: quien me ve a mí ve al Padre. Así deben decir de nosotros que hemos sido regenerados y configurados por Cristo a través de su palabra, que ha hecho de nosotros hijos de Dios y herederos de su reino. Tenemos pues este compromiso con el mundo de hoy, tan amenazado por tantas palabras con minúscula,
que ofuscan y desvían nuestras conciencias de la verdad, de la salvación y de la felicidad auténtica. Sin este compromiso, no podemos decir que somos cristianos y que le pertenecemos a Cristo y a su Iglesia. Pidamos a la Santísima Virgen María que como ella nos mantengamos siempre fieles a esa palabra y hagamos que otros sigan nuestro ejemplo como nosotros seguimos a su Hijo Jesucristo el Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.